Bueno, pues ha llegado el momento. Gandalf nos ha dejado en las lindes del Bosque Negro. Tenemos una recomendación del misterioso y poderoso Beorn de que no debemos de abandonar el camino. Y como toda recomendación que aparece en toda obra literaria o en toda obra cinematográfica, muy posiblemente corra el destino de ser vulnerado. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Lejos de este Mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Bien, hoy vamos a tocar los capítulos número 8 y número 9 y van a ser capítulos que van a estar sobre todo centrados, dadas las particularidades de la trama de estos episodios, en las conexiones que tienen con los días antiguos. El capítulo de hoy va a versar sobre elfos y sobre arañas. Dicho esto, pues volvemos al mapa como cada semana y ya comenzamos a observar cómo la línea y la trayectoria del viaje apuntan ya definitivamente hacia nuestro destino. Estamos muy cerca, hoy casi vamos a terminar ya en la línea de la montaña solitaria y podemos ver ahora sí que cada episodio pues, ha tenido un papel muy importante a la hora de presentarnos tanto a los personajes como a las criaturas y lugares que componen toda la historia de la Tierra Media. Hemos visto a los trolls, a los elfos de Rivendell, hemos visto a los trasgos, hemos visto a Gollum, hemos pasado por los wargos, atravesamos la casa de Beorn, y hoy llegamos a las arañas, a los elfos. Lo primero que debemos de saber y de tener en cuenta es esa admonición o ese consejo que Beorn hace a nuestra compañía de enanos de que no deben de abandonar el camino. Como muy bien dijeron en los comentarios la semana pasada, el bosque en cierto sentido representa ese arquetipo de oscuridad que envuelve siempre la trama y que parece que acecha y nos vigila desde las sombras. De esta manera, el sendero es aquella línea de luz que nos va a permitir atravesarlo. Pero claro, atravesar ese sendero de luz con pocas provisiones y además teniendo en cuenta el carácter de la historia lo haría un poco lineal y poco entretenido. Por lo que evidentemente nuestros enanos y nuestros hobbits pues van a terminar abandonando este camino y lo van a acabar abandonando ya así sin la posibilidad de recurrir a este personaje que es Gandalf, que ha sido el que les ha acabado sacando de todos los entuertos. Entonces, este capítulo vamos a abordarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un breve resumen de cada capítulo y después vamos a ir al meollo, lo importante, que es pues el origen de la casa de los elfos que pertenecen a este bosque y el origen de esta raza de arañas. Entonces, cuando van por el camino, nuestra compañía de enanos y Bilbo tienen que cruzar un río, conseguir una balsa y todo este tipo de peripecias que van a acabar llevando a que continúen con el viaje. Sabemos que Bombur se tropieza, se ahoga, se queda inconsciente en un sueño profundo en el que sueña con su cosa favorita del universo, que no es otra cosa que la comida, y nuestra compañía se va a ir encontrando con una serie de fogatas que les van a tentar a salirse del camino y que, como sabemos, cuando salgan del camino y vayan alcanzando dichas fogatas, estas van a desaparecer como por arte de magia. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Como sabemos, este capítulo tiene una estructura bastante lineal. Es decir, entran en el bosque, cruzan el río, Bombur se cae y pierde la conciencia, se encuentran en una situación en la que el hambre empieza a apoderarse de ellos, ven las fogatas, están tentados a salirse del camino, finalmente deciden salirse del camino, cuando salen del camino abordan 3 diferentes fogatas, en todas apagan las luces cuando ellos consiguen acercarse y entonces a la tercera vez las luces se apagan, aparecen las arañas y todos acaban raptados y en su poder. Luego al final del capítulo veremos que en realidad Thorin ha tenido una historia diferente y habrá acabado en manos de los elfos. Pero el kit de la cuestión está en el hecho de la advertencia de Beorn. Como os habréis dado cuenta, siempre que en una historia aparece una prohibición o un consejo, la prohibición se transgrede y el consejo se ignora. ¿Por qué? Porque al final ese consejo acaba siendo como la linde de lo que permite separar lo cotidiano de lo extraordinario. Todo el mundo sigue los consejos del sentido común y todo el mundo trata de cumplir las normas y evitar las prohibiciones, o sea, y cumplir las prohibiciones. Pero como al final estamos en un tipo de narración fantástica, lo normal es que precisamente visitemos lo extraordinario y esto se consigue a través de transgredir esa norma y esto se ve perfectamente en la prohibición de los Valar durante la Segunda Edad del Sol. Aquí va a suceder un poco lo mismo, pero a pequeña escala. Entonces, a partir de aquí es cuando en este capítulo Bilbo se convierte en el héroe. ¿Por qué? Pues por 3 razones. En primer lugar, porque va a lograr enfrentar a la adversidad que tienen delante, que son las arañas. En segundo lugar, tiene la facilidad de los poderes del anillo, que como podemos ver, ya no solamente le va a permitir tener invisibilidad y ser inmune a los enemigos, sino que también tiene el poder de entender lenguas. En este caso se nos da a entender que son lenguas de criaturas malignas como estas arañas, cuyo pasado veremos un poco más adelante, pero ciertamente el anillo tiene la capacidad y otorga el poder al usuario de entender lenguas desconocidas. Entonces, teniendo en cuenta que verdaderamente da un salto de héroe y en segundo lugar tiene el poder del anillo, en tercer lugar tiene a Dardo, que en este momento, pues como sabemos en este capítulo va a ser bautizada y va a adquirir el nombre de Aguijón o Dardo, como veremos según un poco en la edición en la que estemos trabajando. De esta manera, pues rápidamente Bilbo libera a los enanos y se da cuenta de que Thorin no está aquí. En este momento, Bilbo da el salto del héroe.
A partir de aquí, los enanos le van a respetar, le van a considerar inteligente, le van a considerar un saqueador, van a comprender por qué Gandalf le escogió a él como aquel que iba a cumplir la parte fundamental de la misión, que era colarse dentro de la montaña solitaria. ¿Qué ha sucedido? Que en realidad Bilbo ha sido gracias a esta historia como ha conseguido darse cuenta de que puede llegar mucho más lejos de lo que su naturaleza inicial al principio le proponía. Es decir, él era un hombre comodón, acostumbrado a estar en su casa hobbit, en su agujero hobbit, al que no le gustaban las cosas que escaparan a su costumbre, etcétera, pero resulta que de pronto es una persona que va mucho más allá. A mí esto de las arañas me recuerda, y es un poco, tiene su paralelismo, con el episodio de Sam y de ella la araña. Y es que, si nos fijamos, Bilbo tiene muchísimos más puntos en común con Sam que con su sobrino Frodo. Es una persona que finalmente acaba dando un paso para adelante en los momentos de dificultad. En el momento en el que Gandalf ha desaparecido, es decir, en el momento en el que el comodín de la ayuda desaparece y no va a conseguir sacarle de sus problemas, aparece Bilbo y toma esa función y toma ese papel que en principio pues estaba asociado a Gandalf. Y entonces es al final del capítulo cuando nos damos cuenta de que en realidad Thorin ha sido capturado por los elfos. Pero esto lo veremos un poco más adelante. ¿Y por qué lo sabremos? Pues básicamente porque al final, después de liberarse de las arañas y de vencerlas, de una manera muy valiente, no solamente astuta, porque Bilbo tiene que enfrentarse con ellas mano a mano con su filo y también lo harán los enanos, la compañía será detenida por los elfos del bosque. Entonces, esta historia se queda aquí. El segundo episodio tratará sobre la estancia en las cavernas y en los palacios del rey elfo del Bosque Negro y cómo consiguen escapar de allí una vez han sido apresados, como veremos más adelante. Pero aquí viene lo más importante. ¿De dónde salen estas arañas? Como siempre voy a dejar por aquí los textos por si los queréis parar o queréis tenerlos reseñados, pues aquí tenéis la referencia. Como sabéis, en el Retorno del Rey pues se nos habla de ella la araña. Si os fijáis en los nombres que tenemos en las canciones que cantan, las arañas se llaman la Lof y la Loca Kof. Pero en El Señor de los Anillos, en el Retorno del Rey, a ella la araña se la llama Selof. Esto puede estar señalando o no una relación entre estas arañas, pero lo que está claro, tal y como se nos cuenta en El Retorno del Rey, en el texto que tenemos aquí delante, al describirnos quién es ella la araña y cuando se nos habla de su antro y del paso de Crith Ungol y todo esto, que es el lugar en el que Frodo y Sam tienen que enfrentarse a ella la araña, pues allí se nos cuenta que ella la araña es descendiente de Ungoliant y que además ella la araña es la madre de toda la prole de arañas que aparecen entre las montañas que van desde el norte de Mordor hasta el este de las montañas nubladas, es decir, todo este arco que cubre el Bosque Negro y todas estas zonas semi-encantadas en las que también un poco gracias a la presencia del nigromante, son un poco la zona perfecta para que estas criaturas encuentren un lugar donde cazar a sus presas. Ella la araña es pues descendiente de Ungoliant y Ungoliant fue esa gran araña del vacío que durante la Primera Edad ayudó a Melkor a destruir los dos grandes árboles de Yavanna, a Laurel y a Telperion, y para así también definitivamente robar los Silmarils de Fëanor y llevárselos a su guarida de Angmar. Cuando completan la misión, destruyen los árboles, siembran el caos completo en Valinor y huyen a Angmar, Melkor le había prometido que si Ungoliant le ayudaba en esta misión, le daría todo lo que le cupieran ambas manos. El caso es que Melkor pues no quiere cumplir su promesa porque quiere quedarse con la belleza de los Silmarils, que como sabéis son aquellas joyas a partir de las cuales se forman todos los grandes conflictos que aparecen en la Primera Edad. Melkor roba los Silmarils, los Noldor quieren recuperarlos y entonces pues aparecen todas las grandes batallas de Beleriand cuya su finalidad es precisamente vengar la muerte del padre de Fëanor y recuperar esos Silmarils que pertenecen al haber de su casa. Entonces, como Melkor no quiere devolverle los Silmarils a Ungoliant, se enfrenta a ella, Ungoliant casi consigue maniatar o casi logra someter a Melkor cuando aparecen los Balrogs, se enfrentan directamente a Ungoliant, Ungoliant huye y Ungoliant huye al sur de las montañas del norte de Beleriand y allí pues procrea con otras grandes arañas que había allí y de esa descendencia surge ella la araña. Es decir, ella la araña tiene como progenitora a una criatura que generalmente ha sido atribuida o conocida como un Maiar, por lo que estas criaturas con las que Bilbo se enfrenta no son moco de pavo en absoluto, son las nietas, por así decir, o descendientes de descendientes de descendientes de Ungoliant, que fue la mayor aliada de Melkor en el plan de destruir los árboles y de recuperar, bueno, y de robar los Silmarils de Fëanor. Habiendo considerado esto, tenemos un cable que une la historia del Hobbit con los días antiguos. Este cable se une a través del Señor de los Anillos y, por supuesto, en este momento de la historia no tendríamos que saber nada de esto. Yo simplemente lo cuento para aquellos que les resulte interesante conocer el pasado de la Tierra Media y quieran conocer estas anécdotas. Pero sí que hay un elemento, un cable muchísimo más grueso que nos une, como nos pasó con el caso de Rivendell y la ascendencia de Elrond con los elfos de Gondolin, con el pasado de los elfos. Y atentos al texto que tenemos aquí porque es muy importante. De estos elfos se nos dice que no son malos, que son elfos que dominan la magia y que son diferentes de los altos elfos de Poniente. Es decir, estos elfos que aparecen en la historia
son elfos, pero que a su vez son elfos que están en contraposición con Elrond, que representa a esta alta casta de elfos que tienen una relación directa con las tierras de la luz y las tierras bendecidas. De esta manera, Tolkien nos introduce al pasado de la historia de los elfos, y esto es algo muy importante, y es algo que es casi de lo más importante de toda la historia de la Tierra Media, porque tiene que ver con el destino de los elfos y su relación con los Valar y con la luz. Antes de abordar el texto, que os lo dejo por aquí como siempre, por si queréis leerlo, la referencia está en el Silmarillion, y esto es un texto escogido del Hobbit, de este mismo capítulo, vamos a narrar la historia, porque es muy interesante. Hubo un determinado momento en la historia en el que cuando los Valar ya habían completado algunas de las grandes obras y Barda, que es la Valar de los firmamentos, ya había completado la tarea de poner las estrellas en el cielo, los elfos nacieron en el lago del Cuivienen. El primero en descubrirlo de todos fue Melkor, pero Orome, que es el Valar cazador y que principalmente se dedicó a la tarea de vigilar la Tierra Media de la influencia de Melkor, que es el Valar y el poder oscuro del mundo, Orome solía ir de las tierras bendecidas, que como podéis ver están al oeste del mapa, a las tierras del ancho mundo, de la Tierra Media, que son las de la derecha del mapa, para vigilar que todo estuviera bien y que los elfos, cuando nacieran, no estuvieran bajo la influencia del oscuro. El caso es que cuando Orome estaba en una de estas cabalgatas, descubrió que los elfos habían nacido allí y al enterarse, pues los vio, estuvo con ellos, algunos les temieron, evidentemente, Orome era un Valar, y además, pues Melkor se había encargado de expandir el rumor de que había un jinete grandioso, etcétera, con luz en los ojos, que amenazaría la salud y el bienestar de los elfos. Entonces, Orome estuvo con ellos cuando se los encontró en el lago del Cuiviene y volvió a Valinor para avisar de que los elfos ya habían nacido en el este. Cuando esto sucedió, tomaron la decisión de invitar a algunos de los reyes de estos elfos para que visitaran Valinor y entonces pues convencieran al resto de su pueblo que quisiera llegar para viajar hacia el oeste. Todo esto es un resumen muy sintético para que se entienda, ¿vale? Fueron 3 los reyes escogidos de entre todos los elfos, que son Ingwe, Finwë y Elwë, cada uno de su casa. La casa de los Vanyar, la casa de los Noldor y la casa de los Teleri, es decir, los elfos de la luz, los elfos profundos o los elfos del saber y, en tercer lugar, los elfos del mar. Todo esto depende un poco de la traducción. Entonces, cuando Orome viajó hacia el oeste con los elfos escogidos, estos se quedaron prendados de la luz de los árboles y entonces sucedió de tal manera que los reyes volvieron con los suyos al Cuivienen, Ingwe, Finwë y Elwë regresaron y les hablaron de la grandeza y de la bendición de las tierras bendecidas y entonces pues gran parte de sus pueblos decidieron viajar hacia el oeste para estar con los Valar, cruzar el mar, etc. Algunos decidieron que se quedaban y que no querían ir. Estos elfos son los renuentes y son conocidos como los Avari. Otros emprendieron la marcha hacia el oeste. Los primeros en llegar hacia el oeste fueron los Noldor y los Vanyar. Los Teleri, sin embargo, eran una gran comitiva y fueron muchos y fueron detrás. Cuando llegaron a las montañas nubladas, que si recordáis son unas montañas que Melkor alzó al principio de los tiempos para separar el este del oeste y las tierras de los Valar de la Tierra Media, cuando algunos de los elfos de la comitiva de los Teleri llegaron y vieron las montañas, se asustaron y se decidieron quedar en lo que se conoce como el río Anduin, que es precisamente esta orilla en la que está el Bosque Negro y están los elfos que nos estamos encontrando en esta historia. Otros decidieron cruzar las montañas nubladas, pero se quedaron en Doriath porque Elwë, el rey de los Teleri, se encontró con Melian la Maya, se enamoró de ella y algunos pues se decidieron quedar a esperar en Doriath y allí forjaron su reino. El caso es que de estos elfos que se quedaron en las montañas nubladas, que son conocidos como los Nandor, algunos se quedaron allí y otros decidieron cruzar las montañas y establecerse en lo que se conoció más tarde como Sirian. Estos elfos serán conocidos después como los elfos verde. El caso, como podemos ver en esta clasificación, hay Eldar, que son aquellos elfos cuyos líderes viajaron al oeste, vieron la luz de los árboles y luego decidieron acompañarles llegasen o no a la Tierra Media. De entre todos estos, pues los Noldor y los Vanyar sí que cruzaron todos al mar, de los Teleri alguna parte sí que cruzaron, los que pertenecían a la cabalgata o a la comitiva de Olwë, que era el hermano de Elwë, y luego pues los elfos de Thingol de Elwë se quedaron en Doriath y luego el resto se quedaron entre Osirian y las montañas nubladas. Todos estos son elfos conocidos como Eldar, porque sus reyes tenían en los ojos la luz de Balin. Sin embargo, a los Avari se los conoce como los renuentes y son elfos que jamás ni sus líderes ni ellos mismos pues lograron llegar a Valinor ni decidieron siquiera si querían ir a Valinor. Teniendo todo esto en cuenta, podemos entender ya este párrafo que se nos dice en el Hobbit. Aquí se nos dice pues, que hubo unos elfos que decidieron viajar a las tierras occidentales de las hadas, que es Valinor, que en las primeras versiones de Tolkien pues empleaba esta terminología, y allí los elfos de la luz, los Vanyar, los elfos del abismo, que esta traducción a mí no me gusta, en otros libros se llama los elfos profundos, que son los Noldor, a los cuales pertenece Feanor, Fingolfin, Finarfin, Finwë y todo esto. Y los elfos del mar, pues que son tanto la casa de los Teleri, son la casa de los Teleri, que son tanto la casa de Thingol como la casa de Olwë, que será quien vivirá en el Alqualondë cuando cruce
al oeste. Entonces todo esto se entiende en este marco y lo que trata de decirnos este párrafo es que los elfos que viven en el Bosque Negro son diferentes de los demás porque estos nunca llegaron a Valinor. Pero aquí hay que hacer un matiz. Aquí podemos ver el viaje, ¿vale? Los elfos Nandor se quedaron a la derecha de las montañas nubladas, como podéis ver allí. Algunos de estos Nandor cruzaron a Osirian, que son la segunda parte de la cabalgata que pone Teleri y Nandor verdes. Y otros Teleri pues sí que habían seguido desde el principio y se quedaron instalados en Doriath, como podéis ver en el mapa, que son los que pertenecen al reino de Thingol. El resto pues los dejamos allí a la izquierda porque esos directamente se montan en una isla de piedra que coge Ulmo y lo lleva directamente a Valinor. Teniendo todo esto en cuenta, tenemos que entender un matiz. Pese a que el pueblo de los Nandor silvanos, que es como se conoce al pueblo de las montañas nubladas, del este de las montañas nubladas, es decir, a los del Bosque Negro, etc., sean todos elfos Nandor, el rey elfo que está allí, es decir, que en este caso sabemos que es Thranduil, aunque todavía no se le ha nombrado, sí que es un elfo Teleri. Él es un elfo que pertenece directamente a la casa de Elwë, que fue quien decidió quedarse en Doriath porque se había enamorado de Melian. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Thranduil es un rey que reina sobre un pueblo con el cual no comparte origen. ¿Vale? Comparte un origen muy lejano, pero en realidad Thranduil pertenece a aquellas casas de los elfos Teleri de Elwë, es decir, de lo que se conoce como los Sindar, que viajaron al Bosque Negro cuando Beleriand, al final de la Primera Edad, quedó anegada por las aguas de la Guerra de la Cólera, y entonces se quedaron a vivir allí como señores que tenían una mayor sabiduría y a lo mejor un mayor conocimiento táctico de saber en general, se convirtieron en los señores de aquellos pueblos dispersos que vivían en el Bosque Negro. Entonces, ya entrando aquí en el capítulo 9, que se llama Los Barriles de Contrabando, pues la historia, como sabemos, es la historia del rescate, en el que Bilbo consigue urdir un plan con el poder del anillo, etcétera, y la invisibilidad que éste le proporciona para liberar a los 13 enanos de las mazmorras de los elfos. A mí siempre que leo este capítulo me gusta reseñar que hay una descripción muy parecida que se hace de la residencia de Thranduil o del rey elfo, que todavía no sabemos que se llama Thranduil. Hay un parentesco mucho entre esta guarida y Menegroth, que es la fortaleza del rey Thingol en sus estancias de Doriath durante la Primera Edad del Sol. Se nos describe de manera muy parecida. También se nos dice que los enanos han trabajado la piedra, etcétera, y que allí han tenido una relación con los enanos. De hecho, tal es el paralelismo entre ambas historias que a veces parece complicado como discernir si no se está hablando del mismo rey elfo. Pero bueno, está claro que no, porque son personas diferentes, y Thingol no es Thranduil y Thranduil es Thingol. Eso está claro. Entonces, aquí podemos ver lo que hemos dicho. Thranduil es un elfo gris, es decir, es un Sindar perteneciente al pueblo de Thingol y es hijo de Orofer, quien falleció tiempo atrás. De esta manera son reyes Sindar, elfos grises, reinando sobre Nandor silvanos. Esto creo que es interesante porque muchas veces que se dice, no, es que Legolas era un elfo silvano, etc. No lo era, o sea, su pueblo sí eran elfos silvanos, pero ellos, su sangre, es Sindar. Y por lo tanto son más próximos a Elwë y son más próximos a Olwë y pertenecen más a lo que es la monarquía inicial de los reyes de los Teleri. Dicho esto, y por no alargar muchísimo más la historia, que yo creo que lo interesante ya lo hemos comentado, Bilbo consigue a través del anillo y de ese toque de suerte que siempre parece que le acompaña y que en realidad sabemos que es un poco la guía de la providencia en su misión, consigue pues establecer un plan, que el mayordomo justo precisamente se vaya a emborrachar con otro elfo. Es un poco gracioso cómo están representados aquí los elfos, a mí me hace mucha gracia porque se le ve que le gusta un poquito hincar el codo y es llamativo. Entonces, en este momento, pues consigue que estos se dispersen, se alejen de las jaulas, consigue liberarles con el poder del anillo, urde todo el plan de los toneles, los enanos se quejan porque, claro, fíjate qué golpe nos vamos a dar, nos vamos a matar en el río, etcétera, pero no queda otra, consiguen escaparse. Él vuelve a ganarse el respeto otra vez de ellos, porque al final es quien se está urdiendo y quien está haciendo un poquito de Gandalf en toda esta historia, de valiente y de ingenioso, etcétera. Y entonces, pues definitivamente consiguen escapar con las pértigas y ya se ponen en dirección directamente a la montaña solitaria. Por último, como me habéis pedido mucho que estas cosas las reseñemos y les dediquemos tiempo, pues yo por eso lo hago con todo el amor del mundo. Al final se nos introduce en este conflicto que se dice que es un conflicto milenario entre los elfos y los enanos. ¿Por qué existe este conflicto? Pues este conflicto existe porque durante la Primera Edad del Sol, como sabemos, los acontecimientos orbitan alrededor de los Silmarils de Fëanor que son robados por Morgoth y que los elfos tratan de recuperar, sobre todo los elfos Noldor. Thingol acaba en el destino de los Silmarils porque le pide a Beren, el pretendiente de su hija Lúthien, que si quiere la mano de su hija, pues tiene que recuperar uno de estos Silmarils. Beren consigue un signo de los Silmarils, gracias evidentemente al papel de Lúthien y a su capacidad para adormecer a Melkor. Consigue recuperar uno de estos Silmarils, se lo entregan a Thingol y Thingol pide a los enanos que lo forjen junto a su collar Nauglamir, que es un regalo que le habían hecho los enanos tiempo atrás, y le hagan un collar en el que pueda lucir este Silmaril. Los enanos se quedan prendados del Silmaril,
no quieren devolvérselo a Thingol, que es el rey, los enanos de Nogroth, que es un pueblo de enanos de la primera edad del sol, y entonces pues se forma un enfrentamiento en el que los enanos acaban matando al rey nada más y nada menos que de los elfos Teleri en la Tierra Media, en Beleriand en este caso. ¿Qué sucede? Que se forma una guerra declarada entre los elfos y los enanos, precisamente por cómo el Silmaril entra en el destino de los elfos Teleri, que en este momento estaban fuera porque los únicos elfos involucrados eran los Noldor, de los hijos de Fëanor. Entonces aquí es una historia que involucra tanto a los elfos de Nogroth, como a los elfos, como a Doriath, como al Naulamir, como a la muerte de Thingol. El caso es que en esta historia, como sabemos, pues se nos habla de otra historia diferente que tiene que ver con el gusto por el oro de Thranduil. Pero bueno, a mí se me ha parecido una historia muy curiosa porque en realidad me parece como el eco de esa historia milenaria que tiene que ver con los elfos de Nogroth y con precisamente pues Thingol. Pero bueno, se nos dice esto, se nos dice que Thranduil es un rey codicioso, es un rey al que le gusta el oro, el poder y el haber. Así que pues todo esto va a dotarnos un poco ya de antecedentes para cuando les veamos intervenir en la batalla de los 5 ejércitos, aunque de esto no he dicho nada. Así que nada, pues dicho esto, concluimos el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y pues nos vemos esta semana. Yo la tendré un poco liada, quizás no pueda sacar vídeo el martes ni nada así, pero bueno, lo intentaremos. Y si no, pues nos vemos como siempre con el club de lectura el fin de semana. Con esto dicho, nada más, que seáis felices y que os lo paséis bien, que para eso está los ratillos que tenemos. Un abrazo y nos vemos en la próxima.